Instituto CEPI. Tema 3. Movimiento vertical. Para resolver ejercicios del movimiento vertical, primeramente vamos a ver cuáles son las fórmulas que tenemos que tener en cuenta para esto. Estas fórmulas, como podemos ver acá, básicamente son tres, siempre tomando en cuenta que para el examen de ingreso la gravedad se va a tomar como 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces, la primera fórmula dice que la altura final es igual a la altura inicial más la velocidad inicial por tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. La fórmula 2 dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. Y la última, que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 gravedad, altura final menos altura inicial. Esto obviamente nosotros podemos escribirlo reemplazando ya el valor de la gravedad. Por ejemplo, la fórmula 1 sería que la altura final es igual a la altura inicial más la velocidad inicial por el tiempo, y en esta parte, ya reemplazando el valor de la gravedad, diremos que sería, en vez de la gravedad, 10 por un medio menos 5 t cuadrado. Entonces aquí menos 5t cuadrado. Tomando en cuenta que la gravedad siempre es negativa. La fórmula 2 se convertiría, reemplazándole el valor, velocidad final es igual a velocidad inicial menos 10, que es la gravedad, por tiempo. Y la última, que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado menos más 2g, reemplazando el valor sería menos 20, altura final menos la altura inicial. Entonces, las fórmulas estas las podemos manejar de esta forma para hacerlo más abreviado. Muy bien, para resolver los ejercicios del movimiento vertical, que está también relacionado con lo que es la caída libre, no nos olvidemos que la caída libre es un movimiento vertical, pero justamente aquí aparece el término se deja caer. Cuando en un ejercicio de esta naturaleza nos plantea la palabra se deja caer, o también podría hacerse suelta, inmediatamente nos da a entender que la velocidad inicial de esa partícula u objeto es cero. Entonces, en cualquier ejercicio que mencione la palabra se deja caer o se suelta, en los datos inmediatamente yo colocaré que la velocidad inicial es cero. Un segundo aspecto es la altura máxima. Supongamos que lanzamos un objeto hacia arriba y llega hasta una cierta altura máxima. Como podemos ver al comienzo, este objeto tiene una cierta velocidad inicial, pero a medida que va adquiriendo una cierta altura, va perdiendo la velocidad. En el instante que llega a la altura máxima, pues esta velocidad va a ser cero. Es como por un instante se quedaría quieto el objeto, y después de esto, que el objeto ha subido y llega a su altura máxima, donde la velocidad final es cero, vuelve a bajar. Empieza a bajar, llegando al punto de partida con la misma velocidad con la que salió. Esto es que si sale con una velocidad, por ejemplo, de 5 metros por segundo, llegará también de bajada con una velocidad de 5 metros por segundo. De esta forma, que cuando en un ejercicio nos pide determinar la altura máxima que adquiere un cuerpo, nosotros en nuestros datos vamos a colocar que la velocidad final de ese cuerpo va a ser cero. ¿Por qué? Porque justamente, como indicábamos, en la altura máxima que adquiere el cuerpo tiene una velocidad final de cero. Entonces la velocidad final va a llegar a ser cero. Un tercer aspecto a tomar en cuenta es que la masa no importa.
todos los cuerpos caen con están influenciados por una misma aceleración, y esta aceleración es la aceleración de la gravedad, que para el examen de ingreso va a ser menos 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces, si hay una masa de 5 kilogramos y hay otra masa de 20 kilogramos, si caen de la misma altura, las dos masas llegarán al mismo tiempo al suelo. Por último, vamos a indicar el signo de la velocidad. Vamos a asumir que cuando un objeto va hacia arriba, va a tener una velocidad positiva, y que cuando un objeto va hacia abajo, va a tener una velocidad negativa. Entonces el signo de la velocidad nos va a avisar si el objeto está yendo hacia arriba, o cuando el signo de la velocidad es negativo, nos indica que el objeto va hacia abajo. Muy bien, habiendo revisado esta parte teórica, vamos a pasar a resolver algunos ejercicios. Vamos a resolver el examen de ingreso del 2015, primera opción, el F10, que dice: desde una altura de 20 metros se suelta una bola A. Simultáneamente, desde una altura de 40 metros se lanza hacia abajo una bola B. Y la pregunta es: ¿con qué rapidez debe lanzarse B para que ambas bolas lleguen juntas al suelo? Primero que vamos a hacer un análisis, de la bola A. Podemos hacer un pequeño dibujito en el cual mostramos que la bola A se encuentra inicialmente a una altura de 20 metros. Y entonces, sacando los datos para la bola A, tenemos que la altura inicial, o sea, y sub 0 de la bola, es justamente 20 metros. Esta es la altura inicial. Y la altura final de la bola A es 0 metros. ¿Por qué? Porque llega al piso, y el piso es la altura final y el piso es altura 0. Por otro lado, nos dice acá en esta parte: se suelta. Inmediatamente veo eso, ya sé que se trata de una caída libre, por lo cual, como se deja caer la bola o se suelta, la velocidad inicial de esta bola es 0 metros por segundo. Con estos datos yo voy a determinar en qué tiempo llega la bola A al piso. Entonces vamos a utilizar ahora la primera fórmula, que dice: altura final es altura inicial más velocidad inicial por tiempo menos 5t cuadrado. Vamos a reemplazar los datos. En vez de altura final vamos a poner 0, la altura inicial es 20, la velocidad inicial es 0, 0 por t, menos 5t cuadrado. Y 0 por t da 0. Vamos a despejar el tiempo. ¿Cómo? Este menos 5t cuadrado pasa con positivo. Esta ya es la parte algebraica. Va a ser 5t cuadrado igual a 20. Para despejar el tiempo, el 5 que está multiplicando va a bajar a dividir. Entonces 20 entre 5 nos da 4. Y para hacer desaparecer el cuadrado, vamos a sacar la raíz. Entonces la raíz de 4 es 2. 2 segundos es lo que va a tardar la bola A en llegar al piso. Ahora vamos a hacer un análisis de la bola B. Similar al dibujo de la bola A, vamos a ver que la bola B se encuentra a una altura inicial de 40 metros. Entonces vamos a sacar los datos. La altura inicial de la bola B es 40 metros. La altura final de la bola B es 0 metros porque también va a llegar al piso. Esta es su altura final. Esta es su altura inicial. Pero tengo el dato que el tiempo que tiene que tardar la bola B en llegar al piso es de 2 segundos. El mismo tiempo que tenía que tardar la bola A.
Y de esta manera vamos a calcular con qué velocidad se debe lanzar hacia abajo para que esto ocurra. Vamos a utilizar la misma fórmula. Altura final es altura inicial más velocidad inicial por tiempo menos 5t cuadrado. La altura final es 0, la altura inicial es 40, la velocidad inicial es la incógnita, el tiempo es 2 y aquí va a ser 2 al cuadrado. Entonces, haciendo las operaciones, aquí va a ser 2b inicial menos 2 al cuadrado es 4, 4 por 5, 20. Y para despejar, 40 pasa al otro lado con negativo, 20 pasa con positivo. Y menos 40 más 20 nos da menos 20 igual a 2b inicial. Para despejar la velocidad inicial, el 2 pues pasa a dividir, con lo cual la velocidad inicial es menos 10 metros por segundo. Ahí está. ¿Qué indica el signo negativo, menos 10 metros por segundo? Que el objeto, cuando llega al piso, está yendo hacia abajo. Y esto era obvio. El objeto tiene una velocidad de menos 10 metros por segundo. Pero no nos olvidemos que el signo menos lo que nos está indicando es que va hacia abajo. Por lo cual, la respuesta en este ejercicio es ninguno, es el inciso E. Con lo cual hemos concluido este ejercicio. De esta manera, la velocidad inicial es menos 10, lo que significa que el momento que la bola se lanza hacia abajo, la bola B, tiene que tener una velocidad de 10 metros por segundo, obviamente, como hemos indicado, hacia abajo. Vamos a hacer un siguiente ejercicio. Ahora pasemos a resolver el ejercicio del examen de ingreso del 1-2015, primera opción. El ejercicio F9 que dice, se deja caer una pelota desde una altura de 20 metros y desde el reposo. Un segundo después se lanza otra pelota idéntica con una rapidez inicial de v sub 0 desde el mismo punto. Si ambas pelotas llegan al piso al mismo tiempo, calcular la velocidad inicial de la segunda pelota. Muy bien. Vamos a ver que podemos hacer un análisis de la primera pelota. Veamos. Entonces dice que se deja caer desde una altura de 20 metros. Entonces vamos a hacer un pequeño gráfico donde la pelota cae desde una altura de 20 metros. ¿Qué datos tendríamos? Que la altura inicial es 20 metros, justamente. La altura final es 0 metros, porque llega hasta el piso, altura final. Y como dice que parte del reposo se deja caer, entonces la velocidad inicial es 0 metros por segundo. Con estos datos, nosotros ya tenemos que se puede determinar el tiempo en que la pelota llega hasta una altura final de 0. ¿Qué fórmula podemos utilizar? Vamos a utilizar la fórmula y final es igual a y inicial más b inicial por tiempo menos 5t cuadrado. Reemplazando los datos, la altura final es 0, la altura inicial es 20, la altura inicial es 0, la velocidad inicial es 0, y aquí menos 5t cuadrado. Despejando, menos 5t cuadrado pasamos con positivo al otro lado, y el 5 va a dividir, entonces 20 entre 5 a 4. Sacando la raíz cuadrada de 4 nos da que el tiempo en que tarda en llegar al piso es de 2 segundos. Ahí está. Bien, entonces ya tenemos un dato ahí que el tiempo que tarda la primera pelota en llegar al piso es justamente 2 segundos. Ahora dice
que un segundo después se lanza otra pelota idéntica con una rapidez inicial v sub 0 desde el mismo punto y ambas pelotas llegan al mismo tiempo. Veamos ahora los datos para la pelota 2. Justamente aquí vamos a anotar los datos. ¿Qué tenemos? Que la velocidad inicial justamente es la incógnita, es lo que no se sabe, es lo que queremos averiguar. Tenemos también que la altura inicial a la que se encuentra la pelota 2, como cae desde el mismo punto, como se lanza más bien dicho desde el mismo punto, tiene una misma altura, que es altura inicial de 20 metros. Y la altura final, como va a llegar hasta el piso también, es la altura final 0 metros. Pero el tiempo que va a requerir esta pelota en llegar hasta el piso ya no van a ser los 2 segundos que tardó la otra pelota. Como esta pelota se lanza un segundo después, entonces el tiempo que necesita para llegar hasta el piso ya no son 2, sino solamente un segundo, porque se lanza un segundo después. Con estos datos vamos a ir reemplazando en la misma ecuación. Altura final es altura inicial más velocidad inicial por tiempo menos 5t cuadrado. La altura final es 0, la altura inicial es 20, la velocidad inicial es la incógnita, el tiempo es 1 y acá también reemplazamos lo mismo. Entonces aquí va a ser 20 más b inicial por 1 es b inicial y 5 por 1 al cuadrado es 5. Despejando la velocidad inicial, el 20 pasa con negativo, el 15 con el 5 con positivo y nos da un total de menos 15 metros por segundo. ¿Qué significa entonces el signo negativo? El signo negativo significa que cuando se lanzó la segunda pelota, esta tenía que ser lanzada hacia abajo. Dijimos que el signo negativo indica que el cuerpo, en este caso la pelota, está dirigida hacia abajo. Con lo cual, la respuesta de este problema es el inciso B, 15 metros por segundo. A continuación vamos a resolver el ejercicio del examen de ingreso 1-2015, segunda opción, el ejercicio F10, que dice: en el planeta Tierra se deja caer una piedra desde el reposo y desde una altura h, llegando al piso 3 segundos después. En el planeta X se deja caer la misma piedra desde el reposo y desde la misma altura h, tardando 6 segundos en llegar al piso. Calcula la magnitud de la aceleración de la gravedad en el planeta X. Primero hagamos un análisis de la piedra en el planeta X, o empecemos en el planeta Tierra y luego vamos a hacer el análisis en el planeta X. ¿Qué datos tendríamos en el planeta Tierra? Primero se deja caer y ya hemos visto que la velocidad inicial es 0 desde una altura h. Entonces, si hacemos un pequeño dibujo, la piedra está en una altura h, con lo cual yo puedo decir que la altura inicial es desconocida y la altura final es 0, porque va a llegar hasta el piso. Entonces, como llega al piso, la altura final es 0, la altura inicial se desconoce, que es h, y dice que tarda 3 segundos en llegar al piso. Entonces el tiempo es 3 segundos. Con esto yo puedo determinar desde qué altura cae esta piedra, con la fórmula que dice y final, altura final, es altura inicial más velocidad inicial al tiempo, menos 5t cuadrado. Entonces la altura final es 0, la altura inicial es la incógnita, la velocidad inicial es 0 porque se deja caer y 0 por t da 0, menos 5 por 3 al cuadrado. Entonces la altura inicial es 3 al cuadrado es 9 por 5
45. Pasando al otro lado con positivo, ya tenemos nuestra altura inicial, que es 45 metros. O sea, H es 45 metros. Por otro lado, vamos a hacer el análisis de la piedra, pero en el planeta X. ¿Qué datos tenemos? La altura inicial, ahora sí ya conozco, porque sé que cae desde una altura de 45 metros. El tiempo que ahora tarda, ya no son 3 segundos, en el planeta X son 6 segundos. ¿Qué más tenemos? Que la altura final también va a ser 0, porque también va a llegar hasta el piso. Y con esto lo que ahora tenemos que sacar, tenemos que averiguar, es la magnitud de la aceleración de la gravedad. O sea que mi incógnita es la gravedad que existe en el planeta X. ¿Cómo vamos a resolver? La fórmula, vamos a utilizar altura final, es altura inicial, más velocidad inicial por tiempo, más un medio, gravedad por tiempo al cuadrado. Esta fórmula es absolutamente la misma que esta que hemos usado acá, solo que en esta fórmula ya habíamos reemplazado el valor de la gravedad, que es 10 por un medio da 5. En cambio aquí mantenemos G porque es la incógnita. Esta gravedad del planeta X, que no es la misma gravedad en la Tierra, que colocamos 10. Entonces veamos, vamos reemplazando. La altura final es 0, la altura inicial es 45, la velocidad inicial es 0 porque también se deja caer, más un medio, G, la gravedad es la incógnita, y el tiempo es 6 al cuadrado. Para despejar la gravedad, este 45 puede pasar al otro lado con negativo, entonces va a ser menos 45. Y aquí un medio, G, 6 al cuadrado da 36, menos 45, y aquí un medio por 36 nos da 18. Despejando la gravedad, el 18 pasa a dividir y vamos a hacer la simplificación. Aquí es 45 sobre 18. Vamos a sacar primero tercera. Tercera de 45 da 15, tercera de 18 da 6, tercera de 15 da 5 y tercera de 6 nos da 2. Con lo cual la gravedad en el planeta X es menos 5 medios metros por segundo al cuadrado. Si vemos justamente la respuesta, entonces el inciso correcto va a ser el inciso D, que dice 5 medios. El signo solamente nos indica que la gravedad, la aceleración de la gravedad, está dirigida hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. Vamos a resolver el ejercicio F10 del examen de ingreso del 2016 de la segunda opción. Dice, desde la terraza de un edificio se lanza verticalmente hacia arriba una pelota con una rapidez de 12 metros por segundo. La pelota llega a tierra 4 segundos después. Hallar la altura del edificio. Entonces vamos a hacer un pequeño dibujito para ver un poco cuál es la situación. Entonces ahí está, supongamos, el edificio. Se lanza verticalmente hacia arriba desde la terraza, entonces ahí está lo que es la pelota, y entonces la pelota va a subir hasta una altura máxima, de ahí va a bajar y va a llegar hasta la tierra. Ahí está. ¿Qué datos tenemos entonces? Veamos. La altura inicial de esta pelota, que estaría en este punto, es la incógnita. No conocemos desde qué altura se ha lanzado o cuál es la altura del edificio. La altura final va a ser 0. ¿Por qué? Porque llega hasta el piso. Y el piso es altura 0. Después tenemos que la velocidad inicial, que está en esta parte,
la rapidez, dice, en este caso la velocidad, es de 12 metros por segundo. Entonces colocamos nuestra velocidad inicial, 12 metros por segundo. Positivo porque en este instante está yendo hacia arriba, entonces la velocidad vamos a tomar como positiva. Y tenemos además que el tiempo que pasa para que todo esto ocurra son 4 segundos. Con estos datos vamos a escoger nuestra fórmula y sería la primera fórmula, que es altura final, es altura inicial más velocidad inicial por tiempo menos 5t cuadrado. Entonces vamos reemplazando, en vez de altura final vamos a poner 0, altura inicial es la incógnita, velocidad inicial es 12, el tiempo es 4 y aquí el tiempo va a ser 4 al cuadrado, tiempo al cuadrado. Y vamos a despejar nuestra incógnita, que es altura inicial. Entonces vamos multiplicando, aquí 12 por 4 nos da 48, menos 5 por 4 al cuadrado, 16. Aquí altura inicial es 48 y 5 por 16, 80. Como despejamos altura inicial, todas las otras, los números lo vamos a pasar al otro lado. Entonces el 48 va a pasar con negativo a este lado y el 80 va a pasar con positivo. De esta manera la altura inicial son 32 metros. Esa es la altura de donde inicialmente se lanzó verticalmente hacia arriba nuestro objeto, con lo cual es el inciso A la respuesta correcta. Veamos el ejercicio 9 del examen de ingreso del 1-2011, primera opción. Dice: desde la parte superior de un edificio, un rascacielos, se impulsa verticalmente hacia arriba un cuerpo a 10 metros por segundo y cuando impacta en el piso lo hace a 40 metros por segundo, obviamente hacia abajo, y la pregunta es qué altura tiene el edificio. Como en el anterior ejercicio, vamos a hacer un pequeño dibujo donde vamos a mostrar el rascacielos. Vamos a ver el cuerpo que se impulsa hacia arriba con una velocidad. Este adquiere su altura máxima y de ahí baja hasta llegar al piso. ¿Qué datos tenemos? Que la velocidad inicial de este cuerpo es 10 metros por segundo. Positivo, porque en el instante que es impulsado dice impulsado verticalmente hacia arriba. Entonces en ese punto tiene una velocidad de 10 metros por segundo y el signo positivo me indica que ha sido impulsado hacia arriba. Si hubiese sido impulsado hacia abajo, o sea, se lanza hacia abajo, entonces la velocidad hubiese sido negativa. Muy bien, en el momento en que choca al piso, o sea, la velocidad final en este punto es de 40 metros por segundo. Pero aquí, como en ese instante el objeto está yendo hacia abajo, la velocidad tiene que ser negativa. Entonces la velocidad final va a ser menos 40 metros por segundo. Y esa parte es bien importante, lo del signo, puesto que si ponemos positivo, entonces ya estaría mal. Con estos datos tenemos además que la altura inicial es la incógnita, no se sabe desde qué altura se ha lanzado o cuál es la altura del edificio, y la altura final es 0 porque llega hasta el piso, 0 metros. Entonces, con estos datos vamos a ver qué fórmula vamos a utilizar. Veamos, utilizamos la segunda fórmula, que dice B final es B inicial menos 10t. Reemplazamos, aquí sería menos 40 igual a 10 menos 10t. El 10 pasa con negativo, entonces menos 40 menos 10 da menos 50, menos 10t. Multiplicando por menos 1 y bajando a dividir, 50 entre 10, 5 segundos que tarda en llegar al piso. Y ahora podemos utilizar la ecuación número 1,
y decimos que la altura final es 0, la altura inicial es la incógnita, la velocidad inicial es 10, el tiempo que ya tenemos es 5, menos 5 por 5 al cuadrado, que es el tiempo. Despejando y inicial nos da 70.